Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que he ido subiendo a mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, ustedes pueden ver todos los videos que también hemos ido subiendo a YouTube suscribiéndose a mi canal El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que se encuentre más fácil. Hoy vengo a leerles un cuento de Voltaire. Voltaire fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés, nacido en 1694, quien fuera uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo en el que sin duda se privilegió el poder de la razón humana y la ciencia en detrimento de la religión. Fue célebre por sus escritos literarios y sobre todo filosóficos. Defendió la creencia en un sentimiento universal e innato de justicia que se debe reflejar en las leyes de todas las sociedades. La ley debe ser igual para todos, decía. La vida en común exige un pacto social para preservar el interés de cada uno. Fue el primero que habló del pacto social específicamente. Su obra es voluminosa, ocupa más de 50 volúmenes que incluyen documentos biográficos, teatro, poesía, historia, narrativa y un diccionario filosófico. El día de hoy vengo a leerles un cuento que se llama Los viajes de Escarmentado. Historia de los viajes de Escarmentado, escrita por él mismo. Y dice así: Nací en la ciudad de Candía en 1600. Mi padre era el gobernador, y me acuerdo de que un poeta mediocre, que no era mediocremente duro, llamado Hiro, hizo unos malos versos en elogio mío, en los cuales me hacía descender de Minos en línea recta. Pero habiendo caído mi padre en desgracia, compuso otros versos en los que me convertí en descendiente de Pasífae y su amante. Muy mal sujeto era ese Hiro, y el más irritante bribón que había en la isla. Cuando yo tenía 15 años, mi padre me envió a estudiar a Roma. Llegué con la esperanza de aprender todas las verdades, porque hasta entonces me habían enseñado todo lo contrario, según el uso de este bajo mundo, desde la China hasta los Alpes. Monseñor Profondo, a quien iba recomendado, era un hombre singular y uno de los más terribles sabios que hubo en el mundo. Quiso instruirme en las categorías de Aristóteles y estuvo a punto de ponerme en la de sus gitones. De buena me libré. Vi procesiones y exorcismos y vi algunos robos. Se decía, pero muy falsamente, que la señora Olimpia, persona de una gran prudencia, vendía muchas cosas que no podía vender. Yo estaba en una edad en que todo esto me parecía muy gracioso. A una joven dama, de muy suave condición, llamada la señora Fatelo, se le ocurrió amarme. La cortejaban el reverendo padre Pognardini y el reverendo padre Aconiti, jóvenes profesos de una orden que ya no existe. Ella los puso de acuerdo concediéndome sus favores, pero al mismo tiempo corría el peligro de que se me excomulgase o se me envenenase. Partí muy satisfecho con la arquitectura de San Pedro. Viajé por Francia. Era en tiempos del reinado de Luis el Justo. Lo primero que me preguntaron fue si quería para mi almuerzo un pedazo de carne del mariscal de Ancre, al que el pueblo había asado la carne, y que se vendía a muy buen precio a los que la quisieran. Este estado era continuamente un teatro de guerras civiles, unas veces por una plaza en el consejo, otras por 2 páginas de controversia. Hacía más de 60 años que ese fuego, tan pronto amortiguado, tan pronto ardiendo con violencia, desolaba estos hermosos climas. Eso eran las libertades de la Iglesia galicana. ¡Ay!, dije, a este pueblo que es de natural apacible, ¿quién puede haberle sacado así de su carácter? Dice humoradas y cae en la degollina de la zona de San Bartolomé. Venturoso tiempo aquel en que no se hace más que decir donaires. Pasé a Inglaterra. Las mismas querellas excitaban allí los mismos furores. Unos santos católicos, con el empleo de la pólvora, habían resuelto, para el bien de la Iglesia, hacer saltar por el aire al rey, a la familia real y al parlamento, y librar a Inglaterra de tantos herejes. Me mostraron el lugar
donde la bienaventurada Reina María, hija de Enrique VIII, había hecho quemar a más de 500 de sus vasallos. Un sacerdote ibernés me aseguró que fue una acción de mucho mérito, primeramente porque los que murieron en la hoguera eran ingleses, y en segundo lugar porque nunca tomaban agua bendita ni creían en la cueva de San Patricio. Me sorprendía de que la Reina María no fuera todavía canonizada, pero esperaba que lo sería pronto, cuando el cardenal Nepote dispusiese de tiempo. Me fui a Holanda, donde esperaba encontrar mejor tranquilidad en un pueblo más flemático. Acababan de cortar la cabeza a un verdadero anciano cuando llegué a La Haya. Era la cabeza calva del primer ministro Barneveld, el hombre de más mérito de la República. Llevado de la compasión, pregunté cuál era su delito y si había traicionado al Estado. «Ha hecho peor que eso», me respondió un predicante de capa negra. «Es un hombre que cree que uno se puede salvar por sus buenas obras, lo mismo que por la fe. Bien veis que si tales opiniones se acreditaran, una república no podría subsistir, y se necesitan leyes severas para reprimir tan escandalosos horrores». Un activo político del país me dijo, suspirando: «Ah, señor, el buen tiempo no durará siempre. Solo es por casualidad que este pueblo se muestra tan celoso. Su verdadero carácter se inclina por el abominable dogma de la tolerancia, y un día lo abrazará, lo cual me estremece». Y yo, esperando que la época funesta de la moderación y de la indulgencia llegaran, dejé inmediatamente un país en el que la severidad no era endulzada por ningún contento, y embarqué para España. La corte estaba en Sevilla. Los galeones habían llegado, todo respiraba abundancia y alegría en la más bella estación del año. En el extremo de una avenida de naranjos y limoneros vi una especie de palenque inmenso rodeado de gradas alfombradas con preciosos tejidos. El rey, la reina, los infantes, las infantas estaban bajo un soberbio dosel. Enfrente de la augusta familia había otro trono, pero más elevado. Dije a uno de mis compañeros de viaje: «A menos que este trono esté reservado para Dios, no veo para quién pueda servir». Estas indiscretas palabras las oyó un grave español y me costaron caro. Cuando suponía que íbamos a ver algún torneo o una corrida de toros, el inquisidor general apareció en el trono y bendijo al monarca y al pueblo. Luego vino un ejército de frailes desfilando de dos en dos, blancos, negros, pardos, calzados, descalzos, con barba, sin barba, con capuchón puntiagudo y sin capuchón. Después marchaba el verdugo. Detrás de él se veían, en medio de alguaciles y de duques, alrededor de 40 personas, cubiertas con sacos en los que habían pintados diablos y llamas. Estos eran o judíos que no habían querido renegar de Moisés, o cristianos que se habían casado con sus comadres, o que no habían adorado a Nuestra Señora de Atocha, o que no quisieron deshacerse de su dinero contante en favor de los frailes capuchinos. Se cantaron devotamente oraciones muy bellas, después de lo cual, y a fuego lento, fueron quemados todos los culpables, por lo que toda la familia real quedó muy edificada. Aquella noche, cuando me iba a meter en la cama, entraron 2 familiares de la Santa Hermandad. Me abrazaron tiernamente y me llevaron, sin decirme una sola palabra, a un calabozo muy fresco, amueblado con una cama de estera y con un hermoso crucifijo. Allí estuve 6 semanas, al cabo de las cuales el reverendo padre inquisidor me mandó un propio con el ruego de que me viera con él. Me estrechó un buen rato en sus brazos con paternal afecto. Me dijo que sentía sinceramente que estuviera tan mal alojado, pero que todas las habitaciones de la casa estaban ocupadas, y que esperaba que otra vez yo estaría más a mi gusto. Luego me preguntó cordialmente si sabía por qué estaba allí.
repuse al reverendo padre que sin duda se debía a mis pecados. Y bien, hijo mío, ¿por qué pecados? Habladme con confianza. Por más que pensaba no atinaba, hasta que él caritativamente me dio alguna luz. Al fin me acordé de mis indiscretas palabras. Fui condenado a la disciplina y a 30.000 reales de multa. Me llevaron a dar las gracias al inquisidor general. Era un hombre educado y me preguntó qué me había parecido su pequeña fiesta. Le dije que era deliciosa y me fui a dar prisa a mis compañeros de viaje para que dejáramos el país, a pesar de ser tan hermoso. Ellos habían tenido tiempo de informarse acerca de todas las proezas que los españoles habían hecho por la religión. Habían leído las memorias del famoso obispo de Chiapa, según las cuales parecía que habían estrangulado o quemado o ahogado a 10 millones de infieles en América para convertirlos. Creí que ese obispo exageraba, pero aun cuando se redujeran los sacrificios a 5 millones de víctimas, sería todavía admirable. El deseo de viajar me atormentaba siempre. Había resuelto poner fin a mi peregrinación por Europa en Turquía, hacia donde nos encaminamos. Me propuse firmemente no decir otra vez mi parecer acerca de las fiestas que viera. Esos turcos, les dije a mis compañeros, son unos paganos que no han sido bautizados, y por consiguiente serán más crueles que los reverendos padres inquisidores. Guardemos silencio mientras estemos entre los mahometanos. Yo iba, pues, a su país. Me sorprendió grandemente ver en Turquía muchas más iglesias cristianas que las que había en Candía. Vi allí crecidas congregaciones de frailes a los que dejaban rezar a la Virgen María libremente y maldecir a Mahoma, unos en griego, otros en latín, otros en armenio. ¡Qué buena gente son los turcos!, exclamé. Los cristianos griegos y los cristianos latinos eran enemigos mortales en Constantinopla. Esos esclavos se perseguían unos a otros como perros que se muerden en la calle, y a los que sus dueños los separan a palos. El gran visir protegía entonces a los griegos. El patriarca griego me acusó de haber cenado con el patriarca latino, y fui condenado por el diván a 100 palos en la planta de los pies, que rescaté con 500 sequíes. Al otro día, el gran visir fue ahorcado, y al tercero, su sucesor, que era del partido de los latinos, y que no fue ahorcado hasta un mes más tarde, me condenó a la misma multa por haber cenado con el patriarca griego. Me vi en la triste necesidad de no frecuentar más ni la iglesia griega ni la latina. Para consolarme, arrendé una hermosa circasiana que era la persona más cariñosa estando sola con un hombre y la más devota en la mezquita. Una noche, entre los dulces transportes de su amor, exclamó abrazándome: «Alá, ilá, Alá», que son las palabras sacramentales de los turcos. Yo creí que eran las del amor, y dije también con mucho cariño: «Alá, ilá, Alá». «Ah», dijo ella, «el Dios misericordioso sea loado, ya sois turco». Respondí que daba gracias al Señor por haberme dado fuerzas para hacerlo, y me creí muy feliz. Por la mañana, el imán vino a circuncidarme, y como yo puse alguna dificultad, el cadi del barrio, hombre leal, me propuso que me dejase empalar. Salvé mi prepucio y mi trasero con 1000 sequíes, y me escapé corriendo a Persia, resuelto a no oír ni misa griega ni latina en Turquía, y a no decir nunca Alá, ilá, Alá en una cita de amor. Al llegar a Isfahán, me preguntaron si era del carnero negro o del carnero blanco. Repuse que igual me daba uno que otro, con tal que fuera tierno. Hay que notar que las facciones del carnero blanco y del carnero negro dividían aún a los persas. Creyeron que me burlaba de ambos partidos, de modo que me encontré en un terrible compromiso a las puertas de la ciudad.
de la cual salí pagando una buena cantidad de sequíes para desembarazarme de los carneros. Llegué hasta la China con un intérprete, quien me aseguró que aquel era el país donde se vivía libre y alegre. Los tártaros se habían convertido en sus dueños, después de haberlo pasado todo a fuego y a sangre, y los reverendos padres jesuitas por un lado y los reverendos padres dominicos por otro decían que ganaban almas para el cielo sin que nadie lo advirtiera. Jamás se han visto convertidores tan celosos porque se perseguían unos a otros con gran ahínco. Escribían a Roma tomos enteros de calumnias, se trataban de infieles y de prevaricadores por un alma. Había sobre todo una horrorosa disputa entre ellos acerca de la manera de demostrar la cortesía. Los jesuitas, que querían que los chinos saludaran a su padre y a su madre a la moda de China, y los dominicos querían que se les saludara a la moda de Roma. Y sucedió que los jesuitas me tomaron por un dominico y me hicieron pasar ante su majestad tártara por un espía del Papa. El Consejo Supremo encargó a un primer mandarín que me arrestara, y éste ordenó al alguacil que me mandaba a 4 esbirros del país que me detuvieran y me ataran con toda ceremonia. Fui conducido después de 140 genuflexiones ante su majestad, quien me preguntó si yo era espía del Papa y si era cierto que este príncipe se presentaría en persona para destronarle. Le contesté que el Papa era un clérigo de 70 años, que vivía a 4000 leguas de su sacra majestad tártaro-china, que tenía alrededor de 2000 soldados que montaban la guardia con un paraguas, que no destronaba a nadie y que su majestad podía dormir tranquilo. Esta fue la aventura menos fatal de mi vida. Me enviaron a Macao, donde embarqué para Europa. Mi barco tuvo que ser calafateado en las costas de Golconda. Aproveché la oportunidad para ir a ver la corte del gran Aurangzeb, del que se contaban maravillas en todo el mundo. Él estaba entonces en Delhi. Tuve el consuelo de contemplarle cara a cara el día de la pomposa ceremonia en que recibió la celestial dádiva que le enviaba el cherif de la Meca. Era la escoba con que se había barrido la casa santa, la Kaaba, la Bet Alá. Esa escoba es el símbolo que barre todas las suciedades del alma. Aurangzeb no parecía que tuviese necesidad de ella. Era el hombre más piadoso de todo el Hindustán. Cierto que había degollado a uno de sus hermanos y envenenado a su padre, y 20 rajáes y otros tantos honraes habían muerto en los suplicios, pero eso no era nada, y no se hablaba más que de su devoción, que únicamente se comparaba con la de la sacra majestad del serenísimo emperador de Marruecos, Muley Ismael, que cortaba unas cuantas cabezas todos los viernes después de la oración. Yo no dije palabra. Los viajes me habían escarmentado, y sabía que no me correspondía fallar entre aquellos 2 augustos soberanos. En cambio, un joven francés con quien me alojaba faltó al respeto al emperador de las Indias y al de Marruecos. Con mucha imprudencia, dijo que en Europa había soberanos muy piadosos que gobernaban con acierto sus estados, y que frecuentaban también las iglesias sin que por eso quitasen la vida a sus padres y a sus hermanos y sin cortar la cabeza a sus vasallos. Nuestro intérprete transmitió en indio la expresión impía del joven. Aleccionado por el pasado, mandé ensillar rápidamente mis camellos y el francés y yo partimos. Después supe que aquella misma noche los oficiales del gran Aurangzeb fueron a prendernos, pero solo encontraron al intérprete. Este fue ejecutado en la plaza pública y todos los cortesanos confesaron sin lisonja que su muerte era muy justa. Me faltaba ver África para disfrutar de todas las delicias de nuestros continentes, y en efecto la visité. Unos corsarios negros apresaron mi embarcación. Nuestro patrón les hizo las mayores súplicas, les preguntó por qué violaban así las leyes de las naciones.
El capitán negro le respondió: «Tenéis la nariz larga y nosotros la tenemos chata. Vuestros cabellos son lisos y los nuestros son rizados. Tenéis la piel de color ceniciento y nosotros de color de ébano. Por consiguiente, en virtud de las sagradas leyes de la naturaleza, debemos ser siempre enemigos. En las ferias de la costa de Guinea nos compráis como si fuéramos asémilas, para hacernos trabajar en no sé qué faenas tan penosas como ridículas. A golpes de verga nos hacéis horadar los montes para sacar una especie de tierra amarilla que por sí misma no es buena para nada, y que no vale, ni con mucho, un cebollino de Egipto. Así, cuando nosotros os encontramos y somos los más fuertes, os hacemos trabajar nuestros campos, o bien os cortamos la nariz y las orejas». No había nada que replicar a un razonamiento tan discreto. Fui a labrar el campo de una negra vieja para conservar mis orejas y mi nariz. Me rescataron al cabo de 1 año. Había pues visto todo lo hermoso, bueno y admirable que hay sobre la tierra, y resolví no ver más que mis penates. Me casé en mi país. Fui cornudo y vi que era el estado más grato de la vida. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden seguirme en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Gracias.